Nos encontramos nuevamente en nuestro programa de la Casa Misionera Rosario y hoy vamos a charlar sobre un tema interesante en las misiones y que además es cada vez más actual. Eso que llamamos hacedores de tiendas en el campo misionero. Aquí tenemos una imagen de justamente de aquel que gestó el nombre de hacedores de tienda, el apóstol Pablo. Bueno, es una pintura, por supuesto, la imaginación de un artista, en donde representa a Pablo junto con los que fueron sus compañeros, Priscila y Aquila, también dos columnas muy importantes de la obra que realizó el apóstol. ¿Cómo vamos a hacer misiones? ¿Cómo vamos a hacer misiones hoy? La obra misionera siempre presentó dificultades, no es algo nuevo, no es que hoy tenemos más dificultades, quizás hoy tengamos más facilidades para hacer la obra misionera, pero nunca fue fácil. Además de requerir obreros capacitados y en capacitación, uno nunca termina de estar capacitado, la obra misionera requiere iglesias con la voluntad, primero, y segundo, con los recursos económicos para sostenerla. Y hemos visto que eso es difícil. Requiere poder ingresar y permanecer en el país. De alguna manera hay que hacerlo. No todos los países lo permiten. Y otra cosa importante, la obra misionera requiere que el misionero sea aceptado por la comunidad. El misionero tiene que llegar de tal forma que la comunidad pueda, no digo recibirlos con los brazos abiertos, pero por lo menos aceptarlo. Decir, bueno, este tipo hace algo importante, no está acá perdiendo el tiempo, por lo menos podemos escucharlo. El formato tradicional, el que hemos conocido, quizás los más viejos, los cristianos hoy un poco más viejos, del misionero que venía a un lugar y se dedicaba completamente a la obra, no es que pasó de moda, pero cada vez es más problemático por diversas razones. Repito, no es que no es necesario, hay posibilidades, hay oportunidades para hacerlo, pero a medida que el campo de misión se va ampliando, se presentan muchas dificultades. Pablo es el ejemplo que nos dejó el Espíritu Santo en la Biblia de cómo hacer misiones. Es importante recordar que en esos primeros años, en esas primeras décadas de la iglesia cristiana, hubo muchos misioneros, no solamente Pablo. Quizás Pablo haya sido uno de los más cuestionados. Nosotros hoy lo valoramos, pero en ese entonces no. Sin embargo, el Espíritu Santo nos dejó un ejemplo bien detallado, y fue el ejemplo de Pablo. A Pablo lo vemos a veces dedicándose por completo a la obra misionera y en otras veces lo vemos trabajando en su oficio, según las posibilidades y las necesidades de cada momento. Nunca podemos decir que Pablo hizo solamente esto o solamente aquello. A veces lo vemos haciendo una cosa, a veces lo vemos haciendo otra cosa, unas cuantas veces lo vemos en la cárcel, pero mientras estuvo fuera de la cárcel ministrando, se dedicaba de lleno a veces y a veces en su oficio. Pablo representa dos formas de sostén económico y eso lo podemos leer claramente en Hechos 18 del 1 al 5. Pablo había estado en Atenas le tocó un público muy difícil, intelectual, siempre el público intelectual es el más difícil, aún así obtuvo un éxito importante para el público que le tocó, y la Biblia dice que después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Es decir, Pablo había terminado su misión en Atenas, ahora iba a Corinto, en donde el Señor levantó una gran iglesia, y bueno, no tenía sostén económico de las iglesias que había fundado, así que sencillamente se puso a trabajar. Y todos los días de reposo, durante la semana trabajaba, podía testificar mientras trabajaba,
Y los días de reposo iba a la sinagoga, dice, debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Y así pasó el tiempo. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Bueno, evidentemente algo pasó, habrá conseguido sostén, quizás Priscila y Aquila se pudieron establecer más económicamente. El asunto es que ahora ya Pablo había dejado de hacer tiendas y se dedicó de lleno a predicar la palabra. Suponemos que ya tenía discípulos en ese momento, así que a enseñarles a sus discípulos. Así que vemos en este pasaje estas dos formas de sostén económico de Pablo y la transición entre estas dos formas. Pablo no estaba adherido a una. Cuando había que trabajar, trabajaba. Cuando podía dedicarse de lleno, se dedicaba de lleno. Estos obreros que trabajan extendiendo el reino y a la vez con sus trabajos seculares, entre comillas, es lo que llamamos biocupacional. Obrero biocupacional, obra misionera biocupacional. En donde el trabajo les da todo o parte del sostén que ellos necesitan. Por supuesto que esta forma tiene sus ventajas y sus desventajas. En muchos contextos, como dijimos, hoy es la única estrategia posible, la única forma de hacer misiones. ¿Cuáles son las ventajas de los obreros biocupacionales? En países de acceso restringido es la única forma de entrar. Sencillamente uno no va a entrar con una visa de misionero. Está prohibida la predicación del evangelio, la conversión, incluso tener una Biblia. El misionero que realiza una ocupación socialmente válida no es visto de una manera negativa, como un vago. Hay países de Europa en donde tranquilamente una persona podría ir como misionero, pero sin embargo la sociedad, que tiene una alta estima por el trabajo, no lo aceptaría. El trabajo mismo brinda oportunidades para testificar de una manera natural. Una cosa es que la persona vaya puerta por puerta golpeando, otra cosa es que le testifique al compañero de trabajo, de oficina, al cliente, al proveedor. El testimonio fluye de una manera natural, no artificial, y eso es muy valioso. No solamente eso, sino que también con su propia vida. Recordemos que el que está trabajando está compartiendo con muchas otras personas. Entonces, con su propia vida, con su propio testimonio, está predicando, está testificando. Y algo muy importante hoy es que todo o parte del sostén económico lo puede obtener de su trabajo. Claro, también tiene sus desventajas. Esto es importante conocerlo. La principal es que un trabajo secular a la par del ministerio cristiano es un esfuerzo grande, un esfuerzo muy importante. No es sencillo hacer las dos cosas bien. De hecho, es más difícil que hacer una sola cosa. Los obreros biocupacionales no siempre están bien preparados en lo espiritual. Pueden ser buenos profesionales, yo he conocido buenos profesionales, pero espiritualmente no siempre tienen el mejor nivel, que diríamos. En la realidad es que pueden descuidar tanto lo uno como lo otro. O pueden ser muy buenos profesionales y descuidan la parte espiritual o ministerial, o pueden dedicarse demasiado a lo espiritual y lo ministerial y descuidan su parte profesional o laboral. El trabajo secular hoy en día puede ser muy absorbente, y realmente queda muy poco tiempo para el ministerio. Y cuando se trata de hacer negocios, de actividades profesionales, sí o sí hace falta una ética muy, muy fuerte, muy firme, de nuevo, también en el mundo de hoy. ¿Qué hace la iglesia con los obreros biocupacionales? Si ya de por sí los misioneros son un problema para la mayoría de las iglesias, la mayoría de las iglesias no sostiene misioneros, le tira un par de monedas y nada más.
no se preocupa demasiado por ellos. Si encima son biocupacionales, muchas veces no los entiende. Precisamente por eso debe entenderlos. Primero, que es un ministerio. Segundo, que necesitan ser apoyados, trabajar en equipo, como todos los ministerios. Y necesita conocer las particularidades de este ministerio, es decir, cuáles son las dificultades propias que tiene, de qué forma ministra, cómo es que se testifica y qué puede esperar, qué resultados puede esperar. No debe dejar de orar por ellos, fundamentalmente por esta doble exigencia del trabajo por un lado y del ministerio por otro. Es muy importante orar para que puedan hacer esto bien. Y tampoco debe dejar de contribuir a su sostén económico, porque a veces no se consigue o no es conveniente tener un trabajo full time. Es más, muchas veces la obra biocupacional implica un trabajo part-time y una parte de sostén económico. Por supuesto que las agencias misioneras y las iglesias deben estar involucradas. Lo bueno es que hoy en día las agencias misioneras tienen muy en claro esta cuestión de los obreros biocupacionales, y diríamos que buena parte de los proyectos están enfocados. Mientras tanto, este campo de misión de los obreros biocupacionales permite que profesionales cristianos, jóvenes y no tan jóvenes, puedan insertarse en el ministerio y utilizar sus dones y sus talentos. Es importante entonces que si uno tiene ese llamado, se vaya preparando junto con su preparación profesional, si está estudiando, si se está especializando, si está armando su base de negocios. Junto con eso, también una preparación espiritual y más concretamente misionológica. Sabemos, bueno, lo hemos comentado muchas veces, sabemos que la obra misionera tiene sus particularidades, no es lo mismo. A veces en las iglesias tenemos la mala costumbre de decir obra misionera cuando vamos a otro barrio y comenzamos una iglesia nueva. Debemos ser un poco más precisos. La obra misionera implica un cambio cultural. Puede ser en el mismo barrio, de hecho, si tenemos una comunidad de chinos o de musulmanes o de gitanos, pero implica siempre cruzar una barrera cultural, y eso tiene sus diferencias y sus dificultades. A veces, no siempre, pero a veces es posible encontrar trabajos que puedan conjugar la profesión y el ministerio. Bueno, más claramente los trabajos de salud, trabajos relacionados con los profesionales de salud es una forma bastante importante. Pero no solamente eso, todos trabajos que impliquen desarrollo comunitario, en donde intervienen maestros, ingenieros, arquitectos, agricultores, etcétera, etcétera. Todo trabajo que implique desarrollo comunitario es otra de las formas. Las organizaciones internacionales son una oportunidad y no lo son porque normalmente tienen restricciones importantes para que uno pueda testificar. Si uno se mete allí, bueno, puede acceder a otros países, pero está muy limitado en el testimonio que puede dar a través de ellas. Hay agencias, hay actividades cada vez más en este sentido. Como dijimos, como es algo que está creciendo, hoy podemos encontrar información. Cualquier persona, cualquier joven o no joven que esté interesado, puede acercarse a las agencias misioneras, puede contactarse con nosotros, incluso, y encontrar un panorama de actividades, posibilidades. Quizás, a lo mejor, no para salir hoy. Uno puede tener el llamado y no es hoy, será mañana. Pero hoy ya puede empezar a ver. Podemos ir a una agencia, ver proyectos misioneros, charlar con misioneros y vemos qué está haciendo, cómo lo está haciendo, de qué forma. Hoy tenemos cada vez más información y hay cada vez más. Ahora, no solamente ir a trabajar en el campo, ir a hacer negocios en el campo. Ese es otro punto importante para algunos hombres de negocios. Tiene sus particularidades, pero hacer negocios en el campo de misión
Es algo muy, muy importante, delicado, pero muy importante. Ahora, alternativas interesantes. ¿Cómo ser los estudiantes? ¿Por qué? Por un lado, estudiantes cristianos pueden conseguir becas para carreras o cursos en universidades del extranjero. A veces, si los padres tienen dinero, pueden costearlo. En India, por ejemplo, se puede acceder a muy buenas universidades con relativamente poco dinero, con un costo de matrícula muy bajo, a comparación, por ejemplo, de una universidad privada en nuestros países. Pero bueno, también se pueden conseguir becas, intercambios, estudiar carreras, estudiar el idioma o la cultura. Hay posibilidades, hay alternativas. Los mismos intercambios culturales o estudiantiles, hay organizaciones que se encargan de hacer intercambios de un país a otro, culturas completamente diferentes. A mí me ha tocado, por ejemplo, dar clases en cursos en donde teníamos alumnos belgas, tailandeses, franceses, en fin. Hay organizaciones de ese tipo. Ahora, es importante cuando estamos hablando de jóvenes que haya iglesias o ministerios en los países de destino que los puedan recibir y acoger. Eso sí, es algo, yo diría, un requisito sí o sí para cualquiera que esté pensando esto. Pero bueno, si tiene el llamado y se puede encontrar un buen lugar en el país de destino en donde lo puedan acoger, podría ser una posibilidad interesante para conocer el campo y para testificar, ¿por qué no? Sembrar una semilla. Viceversa, la otra alternativa es recibir estudiantes, por ejemplo, de otros países. Eso es algo también muy importante, es un ministerio pastoral, es una obra misionera en casa, en nuestra propia casa, en nuestra propia cultura, en nuestro propio lugar. Estamos recibiendo a alguien que, quién sabe, a lo mejor cuando vuelva a su país puede ser transformado en un misionero. Y el otro gran elemento del escenario que ha aparecido en las últimas décadas, que es Internet. Internet sigue siendo un cuco para muchos pastores y un maravilloso campo de misión para otros. Internet y hoy especialmente las redes sociales son un campo de misión muy particular. No son un campo de misión quizás para las personas más pobres de un país dado, pero hoy en día que se han hecho ya tan masivas, acceden a un amplio rango de niveles sociales y económicos. Hay muchos trabajos que hoy se realizan vía web. Uno puede estar en contacto con personas de otra parte del mundo, trabajando en su casa cómodamente y pasando, intercambiando mucho tiempo con ellos. El otro tema también interesante son las redes sociales temáticas de un tema en cuestión, profesional, de salud, un ingeniero, un abogado, un arquitecto, un aficionado a las mariposas, un aficionado a las aves, alguien que le gusta coleccionar estampillas, otro que colecciona monedas, alguien que le interesa hablar de computadoras. Hay cientos de miles de temas distintos. ¿Por qué digo esto? Ustedes me dirán, bueno, está bien, sí es cierto, pero hay millones de grupos en las redes sociales, millones. ¿Por qué uno más? Yo, bueno, la realidad es que hoy en todo el mundo lo que estamos observando es que los comentarios son cada vez más políticos, cada vez hay un mayor nivel de tensión y de violencia, incluso en todas las sociedades, incluso en las redes. Por lo tanto, un ámbito que sea más sano, más tranquilo en las redes, más amable, puede ser un ámbito perfectamente atractivo, interesante para mucha gente que no quiere participar en tantas y tantas confrontaciones que hoy llenan cada vez más el mundo. Entonces, grupos o páginas temáticas con un contenido profesional, amables, sea en castellano o sea en otro idioma, pueden transformarse en un lugar de descanso, de consulta en el mundo virtual. Hay una ventana allí y eso permite, al igual que un trabajo o que un docente de una escuela, otras oportunidades también,
misioneras, ser docente, docente de castellano, docente de otra materia en otras partes del mundo, permite entonces ponerse en contacto con personas y, llegado el momento, testificarles del Evangelio. Bueno, el teléfono. Nuestros jóvenes pasan mucho tiempo con el teléfono. A veces los padres nos ponemos bastante celosos. Ojalá me hablara a mí lo mismo que habla por el teléfono. Lo cierto es que hay aplicaciones, algunas no son recomendables, pero hay algunas aplicaciones que permiten que los jóvenes se pongan en contacto con personas de distintas partes del mundo. Y eso, llegado el momento, les da la posibilidad de testificar. Por ejemplo, muchos estudian inglés y con esas aplicaciones, como excusa, la pueden utilizar para practicar el inglés. Qué mejor oportunidad. Y bueno, de alguna manera allí pueden presentar el Evangelio. Normalmente esas aplicaciones permitirán contactarse con gente, bueno, del mundo de habla hispana, pero si hablamos del inglés, del resto del mundo, de Europa, de América del Norte, de Asia, muchos de ellos no creyentes, gente con una cultura que hablan el mismo idioma, y ahí hay una oportunidad misionera interesante, por lo menos para sembrar. Recordemos que cuando estamos hablando de misiones, cuando estamos hablando de todo esto, no nos referimos exactamente a que vaya el obrero y haga una campaña y levante 100.000 personas convertidas. Gloria a Dios si eso pasa. La mayoría de las veces no pasa eso, y a lo largo de la historia del cristianismo fueron menos las oportunidades en que eso pasó y muchas más las oportunidades en que se sembró pacientemente la palabra hasta que dio fruto. Entonces, no pensemos que si yo no hago un grupo en una red social, una página web, y consigo al año que haya 20 personas en el otro país reunidas en formato de iglesia, fracasé. O sea, no. Muchas veces será sembrar nomás. Sembrar. Uno siembra, otro cosecha. Pero aún ese sembrar puede ser importantísimo. Tenemos un montón de países, un montón de personas que hoy no tienen acceso al Evangelio de una manera viva. Europa, Asia, muchísima gente lo único que conoce el cristianismo es algo cultural, deformado. Quizás sabe que existe la Biblia, pero no mucho más. No nos damos cuenta nosotros en nuestros países de América el tesoro que tenemos. Son buenas oportunidades para los jóvenes cristianos. Ahora, cada una de estas cosas que estuvimos mencionando, ir como profesional, ir como un hombre de negocios, como un empresario, ir en una labor de desarrollo social o de ayuda, ir como estudiante, trabajar en las redes, me permite acceder a distintos grupos de personas. Todos necesitan escuchar el Evangelio y es claro en la Biblia y en la historia que aquellos que menos tienen son los más abiertos a escuchar la palabra de Dios. Claramente son los primeros que llegan al reino. Sin embargo, las personas más educadas y con más recursos económicos pueden ser más estratégicas y efectivas para llevar el Evangelio. Nunca nos olvidemos que los primeros líderes de la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento no fueron los más pobres, tampoco fueron los más ricos. Eran pequeños empresarios o profesionales. Lo vemos a Pedro, a Andrés con su pequeña empresa pesquera, a Mateo, un funcionario público. Lo vemos a Pablo, un hombre culto que tenía su oficio, que en realidad muy bien hubiera podido dar clases en una academia griega, tranquilamente. En definitiva, todos ellos fueron gente de un nivel social, económico medio, no fueron pobres. Entonces, muchos de los trabajos que nosotros hacemos nos permiten ponernos en contacto con este perfil de gente, que no es sencillo ganar para Cristo, no es sencillo, pero pueden ser muy estratégicos en sus países.
todos los recursos y las opciones que tenemos, además de la oración, fundamentalísima en todo esto, nos permiten decir que la misión empieza hoy. La misión empieza ahora. Si yo soy llamado, ahora es que puedo empezar a dar un paso. Incluso mientras me estoy capacitando. Por supuesto, nos preparamos para un destino futuro, pero cuidado, porque en el mundo de hoy los cambios son cada vez más rápidos. Cambios positivos y cambios negativos. No sabemos lo que puede pasar, no sabemos dónde y cuándo puede levantarse la persecución o la presión. No pensemos solamente en persecución en el sentido de que venga una turba enfurecida a echarnos de nuestra casa por cristianos. A veces la persecución es laboral, es muy sutil, podemos perder el empleo, se nos pueden cerrar oportunidades de trabajo por ser cristianos. Todos los profesionales cristianos de alguna manera, o casi todos, hemos tenido algo de eso. Entonces, hay cambios muy rápidos que están pasando en el mundo hoy que nos abren oportunidades o que nos empujan fuera de nuestra zona de comodidad cuando menos lo esperamos. Por lo tanto, si tenemos una profesión, si tenemos un oficio, debemos estar preparados, porque el Señor nos urge a terminar su obra. Hay una urgencia. La obra misionera a lo largo del tiempo se ha desarrollado de manera voluntaria y de manera involuntaria. La verdad es que buena parte de la obra misionera fue más bien involuntaria y no voluntaria. Y son los obreros biocupacionales en esta última parte del tiempo, tanto voluntarios como involuntarios, los que van a tener un papel fundamental en lo que falta de terminar. Por lo tanto, mi querido hermano, si tenés un trabajo o una profesión, te aviso que ya sos un candidato. Prepárate porque no sabes cuándo podrás ser llamado. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No importa lo que hagan o no hagan los gobiernos, decidan o no decidan los hombres, el compás del Señor es la obra misionera. Y si nosotros somos profesionales, tenemos nuestro trabajo, nuestro oficio, nos manejamos en internet, en las redes o conocemos otro idioma, bueno, quizás estos últimos tiempos nos empujen voluntaria o involuntariamente hacia una obra misionera transcultural. Así que, hermanos, estemos preparados porque la obra ya está pronta a terminar. Que el Señor los bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa.